También tuvo, por ejemplo, problemas con la censura, ¿no? Con el famoso... bueno, sí, con este señor Tato, que era como una especie de monstruo. Tuve muchas cosas. Los otros días rescataba un poco eso también, que realmente yo tuve muy en contra a Néstor Paulino Tato. Ese señor Tato que fue como el monstruo del cine. Exactamente, ahí está. Le hacía la vida imposible a Torre Nilsson con Boquitas Pintadas y a mí con la balada del regreso. Realmente se lo había tomado con esas dos y bueno... Y además con la balada yo pasé un momento muy especial porque había sido seleccionada para San Sebastián y luego tuve que dejarla de lado porque me exigieron del instituto, estábamos en los años 70, 75, 76, 77. Y la verdad que era una cosa violenta la forma que exigían eso, que yo al final dije, bueno, sí, de acuerdo, pero saquen en los diarios que yo les estoy cediendo el lugar en San Sebastián, porque no creo que... Me parecía terrible que a un hombre con la trayectoria de Nilsson le fueran a tocar eso, su película. Tremendo. Y nada, es decir, eso pasó con la balada. Después, cuando hicimos de la misteriosa Buenos Aires, y que yo hice el Salón Dorado, casualmente la obra que estoy haciendo ahora en el Cervantes, la versión teatral de esa historia de Mujica Lainez, había una escena en que yo, entre Graciela Dufo y Julia, había una escena un poco subida, comprometida, que era cuando una vez que la niña Matildita moría, Ofelia la levantaba y se atrevía a darle un beso en su boca. Y eso provocó un alboroto muy grande. También le pasó a Bulicher, que tenía el otro episodio del espejo de la pulsera de cascabeles, y también le pasó a Fisherman, que éramos los tres directores. Y primero nos citaron por separado y no lograron nada. Después nos citaron conjuntamente y ahí hubo un intercambio de cosas y Fisherman aceptó cortar 2 pequeñas tomas de él y ellos quedaron conformes, lo que nos demostraba que lo que querían era hacer sentir ese poder de veto de las cosas, de meterse en lo que uno hacía, en lo que uno recreaba, y eso fue muy terrible. Muy terrible. En el año 1962 tengo entendido que tuvo un encuentro con nada menos que Michelangelo Antonioni, un maestro, ¿no?, del cine pero eso europeo. Trataré de ser breve porque eso me marcó mucho. Porque yo lo busqué mucho tiempo, lo fui a buscar a Roma, y cosa increíble, yo tenía 20 años y un mediodía sentí que estaba en Piazza Il Popolo, en el Café del Rosati, con el director más importante de ese momento, que era Antonioni, que me dedicó 1 hora y media para charlar ahí. Y es cierto que le dijo, nunca seas asistente de nadie. No, eso me lo dijo. Que siguieras tu propio camino, sus propios proyectos. Porque yo quería estar en la preparación del Desierto Rojo. Y él en ese momento no tenía productor. Y lo que me hizo, con mucha amabilidad, entender que yo tenía que seguir adelante. Y que no me tenía que enganchar, en definitiva, con ningún equipo. Bien. Razón por la cual volví a París después de darme mucha rabia y seguir con un mediometraje que estaba filmando en París. Y pasó el tiempo, mucho tiempo, y conocí a otro director del neorrealismo italiano que era Giuseppe De Santi, casualmente cuando fui a Carlo Vivari a llevar de la misteriosa Buenos Aires. Y él me invitó a comer a su casa y me dijo, bueno, ¿querés volverlo a ver, Antonioni? Sí, sí. Y ahí él tuvo esa parálisis que le impidió. Pasó mucho más tiempo y yo un día me di cuenta que había hecho en la vida aquellas cosas que él me dijo ese mediodía, ahí sentaditos, él tomando un granizado de limón, y yo lo cumplí sin darme cuenta. Y cuando me di cuenta que había hecho ese camino, se lo quise agradecer. En ese momento yo era director del Festival de Cine de Mar del Plata. Saqué un pasaje, sabía que venía el Festival de Gramados, me conecté con amigos de allá, me hicieron una cita con él, fui a Gramados y en el Hotel Cerro Azul tuve la entrevista con él. Él ya no hablaba, ya tenía su parálisis. Tuvimos un encuentro en una sala chiquita del hotel y yo le expliqué, maestro, usted no me va a recordar porque han pasado tantos años. Pero yo hice esto en la vida y usted me transmitió todo esto. Me agarró la mano, se le llenaron los ojos de lágrimas y eso fue todo. Pero yo sentí que había concluido
una etapa que yo tenía esa necesidad. Ahora, bueno, esas son las cosas que a uno le ocurren. Oscar, que por ejemplo usted decía,